¿Alguna vez has pensado que una tranquila visita a la biblioteca podría desatar algo siniestro? Estas son 5 historias de terror que ocurren en bibliotecas. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Siempre he sido un ávido amante de los libros. Desde que era niño, pasaba horas encerrado en bibliotecas, sumergido en mundos lejanos que me ofrecían un refugio del bullicio de la vida real. Sin embargo, nunca imaginé que mi relación con esos lugares sagrados de conocimiento se tornaría en una pesadilla. Esta es la historia que no puedo dejar de contar, una experiencia que cambió mi percepción de la literatura para siempre. Era una fría noche de otoño cuando decidí visitar una biblioteca localizada en el corazón de mi ciudad, la Biblioteca Municipal de Alderwood. Tenía fama de albergar una de las colecciones más extensas de literatura antigua y, aunque había pasado por allí numerosas veces, jamás había tenido la oportunidad de explorar sus secciones más oscuras y polvorientas. Aquella noche, sin embargo, decidí hacer una visita a esas estanterías olvidadas. Al entrar, la puerta chirrió ominosamente, como si la biblioteca misma implorara que no la traspasara. La luz amarillenta de las lámparas colgantes creaba sombras alargadas en las paredes, y el olor a papel envejecido llenaba el aire. A medida que caminaba, una sensación inquietante me envolvía, pero la emoción de descubrir algo nuevo me mantenía perseverante. Me dirigí hacia el fondo del edificio, donde se encontraba la sección de libros raros. Las estanterías estaban repletas de volúmenes de cuero desgastado, algunos con títulos desvanecidos y otros con cubiertas de un color tan oscuro que parecían absorber la luz a su alrededor. Mientras me perdía entre los títulos, noté un libro en particular que destacaba entre los demás. Su lomo era de un rojo oscuro, con dorados detalles que parecían brillar incluso en la penumbra. Era un libro sin título. Mi curiosidad creció y, sin pensarlo, lo saqué de la estantería. En ese momento, una ráfaga de aire frío recorrió la sala, como si una puerta secreta se hubiera abierto de golpe. Me estremecí, echando un vistazo alrededor, pero la biblioteca estaba desierta. Abrí el libro y las páginas estaban llenas de un texto antiguo, manuscrito con una caligrafía tan elaborada que resultaba casi ilegible. Sin embargo, una palabra sobresalía: sombra. Instintivamente, sentí que algo no estaba bien. Los relatos parecían girar en torno a antiguas bibliotecas y de cómo aquellos que se sumergían en sus secretos quedaban atrapados para siempre entre los libros. Ignorando las alarmas en mi cabeza, continué leyendo, cada vez más fascinado y atraído por la misteriosa narrativa. Mientras leía, noté que las luces empezaron a parpadear y un silencio escalofriante llenó la biblioteca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Cada vez que pasaba una página, la sensación de ser observado se hacía más intensa, las sombras parecían moverse en las esquinas de mi visión, al mismo tiempo que el aire se tornaba más denso. Continué con el libro, pero pronto el texto empezó a cambiar, las palabras distorsionándose ante mis ojos. Lo que una vez fue un relato de ficción se transformó en una narración inquietante sobre un visitante que había abierto un libro similar, uno que contenía un hechizo antiguo. Cada vez que leía las líneas, sentía una especie de llamada, un susurro tentador. Se me decía que debía seguir, que debía completar el ritual. Sin embargo, como una sombra oscura tras de mí, algo comenzó a manifestarse en la biblioteca. Una figura sutil, apenas perceptible al principio, fue tomando forma. Comencé a escuchar susurros, un coro desquiciado que parecía provenir de las estanterías. Sigue leyendo, repetían. Descubre lo que está escondido. El terror me invadió.
Eran ecos de advertencias. Traté de cerrarlo, pero el libro parecía resistirse. Las páginas se aferraban a sí mismas como si su propia existencia estuviera en peligro. Finalmente, logré forzar el cierre del libro y lo dejé caer al suelo. Al instante, el susurro se convirtió en un grito ensordecedor que rebotó en las paredes, resonando en cada rincón de la antigua biblioteca. Sin pensar, me di la vuelta y corrí hacia la salida. Las luces parpadeaban violentamente, las sombras danzaban a mi alrededor y sentía como si algo me persiguiera. Mi corazón palpitaba con tal rapidez que temía que podría estallar en cualquier momento. No me atreví a mirar atrás, el miedo a encontrarme con esa sombra palpable era demasiado intenso. Al llegar a la puerta, la empujé con todas mis fuerzas y la cerradura sonó con un clic angustioso. Me dejé caer contra ella, respirando profundamente mientras trataba de recuperar la calma. La oscuridad de la biblioteca se extendía tras de mí, pero me sentía aliviado al estar fuera. Sin embargo, tan pronto como di un paso al frente, algo en mi interior me detuvo. Miré hacia atrás, con la esperanza de que la figura oscura se hubiera desvanecido. En ese instante, la biblioteca parecía albergar un eco de risas burlonas, como si disfrutara de mi miedo. Y fue entonces cuando vi el libro, todavía en el suelo, abierto en una página que no había leído antes. Un dibujo aterrador adornaba la hoja, la imagen de un hombre, con rostro agonizante, atrapado entre miles de libros, como un insecto en una telaraña. Desperté abruptamente, en mi cama, empapado en sudor. Era solo un sueño, pensé aliviado. Pero al tratar de olvidar las imágenes de la biblioteca, noté un libro en mi mesita de noche. El mismo libro sin título que había encontrado en la biblioteca, ahora abierto en una página que decía, no puedes escapar de las sombras de tus elecciones. Desde ese día, la biblioteca se ha convertido en un lugar prohibido para mí. Cada vez que pasaba por allí, sentía un escalofrío recorrerme. En las noches, escuchaba susurros en mis sueños y una sombra oscura me acechaba, un recordatorio constante de que algunas historias deben permanecer inexploradas. La biblioteca municipal de Alderwood se quedó grabada en mi memoria como el portal a un terror indescriptible. Y los libros que solían ser mi refugio se transformaron en la prisión de una oscuridad que nunca entendí completamente. Incluso ahora, mientras escribo estas líneas, sé que he tomado la decisión equivocada. Debí dejar el libro donde pertenecía, entre las estanterías olvidadas. Pero, irónicamente, ya no puedo liberar mi mente de aquel oscuro secreto. Algunas sombras, después de todo, tienen la extraña forma de los recuerdos que persisten en nosotros, atrapando nuestras almas en una biblioteca de pesadillas interminables. La primera vez que pisé la biblioteca central de mi ciudad, lo hice por curiosidad, deseando descubrir un refugio entre las páginas de los libros. Recuerdo la sensación de la madera fría bajo mis pies, el eco de mis pasos en el silencio casi reverencial que reinaba en aquel lugar sagrado del conocimiento. El aire, cargado con el aroma de papel envejecido y encuadernaciones en cuero, me envolvía como un abrazo familiar. No podía evitar sentirme pequeño entre esos tomos que prometían mundos imposibles, historias olvidadas que esperaban ser desenterradas. Al principio, pasaba mis días atrapado entre los estantes, devorando títulos de todos los géneros. La biblioteca era un hogar para mí, un refugio de la realidad que me permitía escapar de las presiones de la vida diaria. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, algo comenzó a cambiar. Un extraño sentimiento de inquietud empezaba a asomarse en mis horas de lectura. Palabras susurradas en los rincones más oscuros, breves destellos de movimiento entre las sombras de los estantes. Intentaba ignorarlo, achacándolo a mi imaginación fértil,
pero la sensación de ser observado se volvía cada vez más intensa. Una tarde, mientras exploraba el fondo del ala más antigua de la biblioteca, me encontré con una sección que nunca había visto antes. Los estantes estaban cubiertos de polvo y telarañas, los libros parecían haber sido olvidados por décadas, si no siglos. La luz tenue apenas alcanzaba a iluminar los títulos, y mi corazón comenzó a latir más rápido cuando uno en particular llamó mi atención. Se trataba de un volumen de gran tamaño, encuadernado en cuero negro con inscripciones doradas que decían los susurros de las sombras. Sin pensarlo dos veces, lo saqué con delicadeza y lo abrí. Las páginas estaban amarillentas y los caracteres eran difíciles de descifrar, pero había algo hipnótico en sus palabras. A medida que leía, supe que hablaba de secretos oscuros, de seres que moraban entre los ecos de la historia y que se alimentaban del miedo humano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no pude detenerme. Las historias me atrapaban, las leyendas de espectros y sombras me llamaban. Con cada palabra, el ambiente se tornaba más denso, más pesado. Una noche, decidí prolongar mi visita más allá del horario de cierre. Desde que había encontrado aquel libro, me había obsesionado con él. Con una linterna y el volumen en mano, me instalé en uno de los rincones más alejados, sintiendo la adrenalina fluir por mis venas. ¿Quién iría a buscarme aquí?, pensé, ignorando la inoportuna sensación de soledad. Pero a medida que el reloj de la biblioteca marcaba la medianoche, un silencio abrumador se cernió sobre mí. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro suave, casi un eco entre las estanterías. «No estás solo», decía una voz etérea. Me congelé, incapaz de moverme. El aire se volvió gélido y lo que antes era un refugio cómodamente familiar se transformó en un laberinto de sombras. El susurro se intensificó, resonando en mis oídos como si una multitud hubiera cobrado vida en aquel instante. Me giré, pero solo vi estanterías vacías. Con el corazón acelerado, decidí salir poco después, pero las puertas estaban cerradas. Intenté abrirlas, pero algo inexplicable me lo impedía. El pánico comenzó a cernirse sobre mí. Es una broma, pensé, mientras tropezaba con el mobiliario, incapaz de aceptar que estaba atrapado. Regresé a mi rincón, donde el libro aún reposaba abierto, como si me estuviera esperando. Las sombras parecían acercarse, formando figuras grotescas que se alzaban entre los estantes. Los murmullos ahora eran gritos silenciosos. Sin poder evitarlo, volví a leer. Pero esta vez, las palabras me penetraron profundamente, como un veneno que se esparcía por mis venas. Historias de almas perdidas, de bibliotecarias que habían estado allí durante siglos, de personas que habían sido absorbidas por la biblioteca, convirtiéndose en parte de su eterno murmullo. El horror se apoderó de mí a medida que comprendía que no se trataba solo de leyendas, esos relatos eran advertencias. Antes de darme cuenta, una figura se materializó frente a mí. Era una mujer de rostro pálido, con ojos hundidos y cabello desaliñado, que me miraba con tristeza. Era la bibliotecaria de los susurros. Con una voz que sonaba como el roce de un papel frágil, murmulló: «Tu curiosidad te ha llevado a un lugar del que es difícil escapar». Sentí que la biblioteca vibraba a su alrededor, manteniendo a las almas allí atrapadas, condenadas a deambular entre libros eternamente, susurros de advertencia que nadie escuchaba. Sin saber cómo, logré armarme de valor. Le pregunté qué debía hacer para salir. La bibliotecaria me miró, y en sus ojos vi un destello de esperanza. «Debes contar tu historia», dijo. «Debes gritar para que el mundo lo sepa y, al mismo tiempo, liberar una parte de tu ser. Es la única forma en que podrás dejar este lugar». Luchando contra mi miedo, empecé a narrar. Había dado por hecho que mi historia no importaba, pero allí, entre las sombras y los susurros, comprendí que todas las historias importan, que cada voz tiene su peso en el tejido de la existencia. Cada palabra que pronunciaba parecía cortar los lazos que me mantenían prisionero en aquella biblioteca maldita. Fue liberador.
Sentí que la burbuja de terror se rompía a mi alrededor. Con un estallido luminoso, las puertas se abrieron ante mí. Corrí sin mirar atrás, dejando a la bibliotecaria y a las almas atrapadas en el eco de mis palabras. Una vez fuera, el aire fresco me abrazó, y el murmullo de la biblioteca se convirtió en un eco distante, un susurro que seguiría resonando en mi mente. Desde aquel día, jamás volví a ver la biblioteca de la misma manera. Decidí que mi deber era contar la historia de lo que había encontrado dentro, advertir a otros sobre los peligros que pueden aguardar en los lugares que consideramos seguros. Con cada palabra que escribía, sentía que liberaba un pedazo de la oscuridad que había conocido, y aunque la sombra de la biblioteca de los susurros siempre me perseguiría, su poder se debilitaba con cada relato compartido. Nunca olvidaré lo que allí viví, y mientras siga compartiendo mi historia, sé que en algún lugar, en el rincón más oscuro de una biblioteca olvidada, una alma perdida puede encontrar su camino de regreso a la luz. Siempre creí que las bibliotecas eran lugares mágicos, santuarios del conocimiento donde el tiempo parecía detenerse. Desde que era niño, pasaba horas en una pequeña biblioteca de mi barrio, un lugar austero y polvoriento, con estanterías repletas de tomos viejos, cuyas páginas desgastadas acariciaban el alma de cualquiera que se atreviera a abrirlas. Sin embargo, aquella fascinación se tornó en algo mucho más inquietante, una experiencia que jamás pensé que viviría. Era una tarde lluviosa de octubre cuando decidí visitar una biblioteca que había escuchado nombrar en susurros, la biblioteca de la calle Varela. Aparentemente, era un lugar oscuro y olvidado, conocido por su colección de libros raros y su arquitectura gótica. Los rumores hablaban de usuarios que jamás volvían a ser vistos. Con la curiosidad encendida, decidí que debía comprobar por mí mismo si había algo de verdad en las historias que circulaban. Cuando llegué, la luz del sol apenas se filtraba entre las nubes, un aire gélido parecía envolver el lugar. La fachada se alzaba imponente, con ventanas altas y arcos que parecían observarme. Agarré la puerta de madera envejecida y la empujé, chirrió, como si se quejara de mi presencia. Dentro, el ambiente era opresivo. El silencio era abrumador, roto solo por el murmullo distante del viento que se colaba por las rendijas. Las estanterías se extendían hasta el techo, repletas de volúmenes que parecían susurrar secretos olvidados. El lugar, aunque hermoso en su estado monumento, poseía un aura de desasosiego. Me sumergí en las lecturas, hojeando libros de antiguos grimorios y relatos de fantasmas. A medida que avanzaba entre las hileras de estanterías, noté que, a pesar de lo absorto que estaba, mis piernas temblaban. La tirantez en el aire aumentaba y un escalofrío recorrió mi espalda. De pronto, sentí que no estaba solo. Escuché un ligero susurro que parecía provenir de un rincón apartado. Acercándome, vi a una figura encorvada, cubierta por un chal oscuro, inmóvil frente a una mesa de lectura. La mujer, que no podía tener más de 50 años, parecía absorta en un libro del que se desbordaban polvo y telarañas. Su cabello, gris y enmarañado, caía sobre sus hombros como un velo. Me sentí incómodo, pero la curiosidad me empujó a hablar. ¿Puedo ayudarla en algo?, pregunté, sorprendiendo a la figura en su trance. Ella levantó la mirada lentamente, sus ojos, dos pozos oscuros, brillaban con una intensidad inquietante. Sin embargo, en lugar de responderme, sonrió. Su sonrisa era una mueca que parecía tallada en piedra, y el aire se cargó de una tensión inesperada. Sin alejar la vista de mí, sostuvo su libro entre sus manos. «Este lugar es especial, joven», dijo con voz áspera. «Aquí las historias cobran vida, y no todas son amables.
Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar las palabras salidas de sus labios. La mujer giró su cabeza y, por un momento, creí ver las sombras de cientos de rostros reflejados en las páginas del libro que sostenía. Pero, al parpadear, los rostros desaparecieron, como humo. Puedes quedarte, si lo deseas, continuó. Pero ten cuidado con lo que leas. Las palabras tienen poder, y el poder puede atarte de formas que nunca imaginarías. Sin saber por qué, sentí el impulso de alejarme de ella. Atravesé los pasillos rápidamente, cada vez sintiendo más miradas dirigidas a mí, como si cada libro tuviera una historia personal que contar, una advertencia que no podía comprender. Mientras me alejaba, el susurro se convirtió en un murmullo, como si todas esas voces se unieran en una melodía aterradora. Finalmente, encontré un rincón apartado con un sillón de cuero desgastado. Decidí quedarme allí por un momento, tratando de calmar mi corazón acelerado. Quise distraerme y comencé a leer un libro titulado La presencia del miedo. Era una antología de cuentos escalofriantes. A medida que avanzaba en la lectura, la atmósfera se volvía más pesada y oscura. Cada historia parecía resonar con los temores más profundos del ser humano. Al llegar al final de uno de los relatos, el silencio se rompió nuevamente. Ruidos distantes comenzaron a hacerse eco, un susurro creciente que simularía el sonido de risas y llantos, todo al mismo tiempo. Desconcertado, traté de concentrarme, pero las palabras de la mujer resonaban en mi mente: ten cuidado con lo que leas. Sin embargo, la tentación de seguir leyendo me empujó una vez más. Las horas pasaron y, cuando me percaté de que había caído la noche, algo cambió en el ambiente. Las luces de la biblioteca comenzaron a parpadear, lanzando sombras que danzaban ominosamente. A medida que la oscuridad se hacía más densa, noté que la mujer se había acercado a mí, ahora más cerca de lo que esperaba. «Debes irte», susurró, aún con esa sonrisa inquietante. La biblioteca no es un lugar para todos. Algunos libros son portadores de destinos que no podemos desear. Incapaz de responder, me levanté rápidamente y me dirigí a la salida. Pero el camino que había tomado se había transformado, las estanterías parecían cerrarse a mi alrededor, formando pasillos que se retorcían y se perdían en la penumbra. La ansiedad me invadió y, ciego de miedo, corrí hacia cualquier lado. Las sombras me siguieron, risas burlonas resonaban en el aire, mientras la biblioteca parecía cobrar vida. El eco de mis pasos retumbaba en el silencio tenso, y cada libro que pasaba parecía llamarme, implorándome que me detuviera y escuchara. Cuando por fin alcancé la puerta, la abrí de golpe, sintiendo la brisa fría del exterior. Pero antes de salir, la mujer se interpuso en mi camino, con una mirada que desbordaba siglos de tristeza y advertencia. «Recuerda», dijo mientras sus ojos me atravesaban, «hay cosas que no debes mover». Las bibliotecas son guardianas de secretos temibles, y algunos de ellos están más vivos de lo que crees. Nunca olvidaré sus palabras y, aún hoy, siento su eco en mi mente como un peso en mi conciencia. Desde aquella noche, la biblioteca de la calle Varela quedó grabada en mi ser. Volvería a mirar libros con temor y admiración, preguntándome siempre qué fuerzas poderosas se ocultan tras las palabras impresas y qué secretos aguardan en la penumbra de una estantería. Y así, con cada página que paso, no puedo evitar recordar que, a veces, es mejor permanecer en la ignorancia, que abrir un libro puede desatar más que solo una historia, a veces también puede desatar ecos entre libros. Ecos que jamás deberían ser escuchados. Era una tarde soleada de otoño cuando decidí visitar la antigua biblioteca de mi ciudad, un sitio que había frecuentado en mi juventud.
La imponente estructura de ladrillo oscuro y madera envejecida siempre había despertado en mí una mezcla de fascinación y temor. Su silueta recortada contra el cielo gris oscuro prometía historias olvidadas, y aunque nunca había sido un lugar particularmente alegre, en ese momento me sentí atraído como un insecto a la luz. Al cruzar sus puertas, el aire fresco y polvoriento me dio la bienvenida. El olor a papel viejo y madera tratada con cera me envolvió como un manto familiar. Las luces cálidas se filtraban a través de los ventanales altos, iluminando hileras de estanterías repletas de libros de lomos desgastados. Sin embargo, había algo extraño, casi inquietante, en la forma en que las sombras se movían a lo largo de las paredes, como si la misma biblioteca estuviera respirando. Mientras caminaba entre las estanterías, me topé con una sección que antes no había notado, ocultos y prohibidos. Los títulos eran oscuros y atrayentes, prometiendo secretos que los vivos nunca deberían conocer. Sin pensarlo, saqué un libro titulado Los ecos del silencio. La portada era de un negro profundo, y apenas lo abrí, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las páginas estaban amarillentas, llenas de anotaciones escritas a mano que parecían desbordar en su urgencia. Con cada palabra que leía, el mundo a mi alrededor se desvanecía. Las imágenes evocadas eran vívidas, hablaban de un autor que había desaparecido en circunstancias misteriosas, dejando sus obras inacabadas y una estela de locura. Aquellos que se atrevieron a leerlo hablaban de pesadillas, de voces susurrantes en la oscuridad, de una conexión indescriptible con algo que no pertenecía a nuestro mundo. Mientras seguía leyendo, una sombra se deslizó detrás de mí. Al principio pensé que era solo un juego de luces, pero un escalofrío me recorrió la espalda, y el aire se volvió denso, como si estuviera respirando agua. Giré rápidamente, y para mi horror, vi a una figura oscura al final del pasillo. Su forma era indistinta, pero sus ojos brillaban como dos carbones encendidos. Intimidado, decidí que ya era suficiente por un día. Cerré el libro de golpe y lo devolví a la estantería con un temblor involuntario. Salí de la biblioteca con un crecimiento de temor en el pecho, pero no pude sacudirme la sensación de que no había terminado con ese libro. Lo que no sabía era que este hecho marcaría el inicio de algo mucho más oscuro. Esa noche, soñé con las páginas del libro. En mi sueño, estaba atrapado en una habitación donde las paredes eran libros, uno más espeluznante que el otro, y las voces que antes habían sido susurros ahora gritaban mi nombre. Desperté empapado en sudor, con el eco de las palabras resonando en mi mente, la curiosidad lleva al abismo. Días se convirtieron en semanas, pero la atracción por la biblioteca y aquel libro en particular no hizo más que intensificarse. Al caer la noche, me encontraba de nuevo en la sección ocultos y prohibidos. Al abrir el libro, me di cuenta de que algunas páginas estaban ahora en blanco, como si tuvieran una voluntad propia, rehusándose a revelar lo que había sido escrito. Intrigado y perturbado, decidí llevármelo a casa. Esa noche, mientras leía, una brisa helada recorrió el cuarto, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Las luces se parpadearon, y sentí como si el aire temblara a mi alrededor. Ignorando las advertencias de mi instinto, seguí leyendo, cada vez más inmerso en la historia de aquel autor. Sin embargo, cada palabra me acercaba más a la línea que separaba la realidad de la locura. La atmósfera de mi hogar se tornó extraña. Comencé a escuchar ruidos en la noche, páginas pasando, susurros que parecían venir desde las estanterías vacías. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un susurro claro y nítido: «Devuélveme». Me levanté de la cama, mi corazón latiendo desbocado. La voz era clara, pero el miedo me paralizaba. ¿A quién o qué debía devolver? Los días se sucedieron con tensión constante. Comencé a notar figuras en mis reflejos, sombras al acecho en la esquina de mis ojos, pero cuando buscaba con la mirada, no encontraba nada. Me sentía asediado. La biblioteca, aquel libro y la figura de ojos brillantes se habían intercalado en mi mente, un ciclo interminable de terror. No podía dejar de pensar en que el autor,
esa figura, había enfrentado lo mismo que yo ahora. La noche más oscura llegó sin aviso. Decidí que debía bien verificar lo que estaba pasando. La biblioteca, ahora un laberinto de mis peores pesadillas, me llamaba. Con el libro a cuestas, llegué y las puertas chirriaron en señal de bienvenida. Al entrar, sentí una energía palpable en el ambiente. Las sombras danzaban, susurrando secretos que podría nunca desear saber. Mientras buscaba la sección ocultos y prohibidos, noté que un libro se había desplazado. Era el que había dejado. Me sentí empujado hacia él, como si una mano invisible me guiara. Al abrirlo, las letras comenzaron a agrandarse y a moverse, formando figuras que se retorcían en un baile grotesco. Palabras emergieron a la vista: Frank, eres tú quien me ha liberado. La imagen del autor, ahora atrapada en la página, me miraba intensamente. Sus ojos, vacíos y llenos de desesperación, me imploraban. Sentí que las sombras alrededor de mí se intensificaban, arremolinándose como un torbellino negro. Cada susurro parecía una recriminación: ¿por qué no has devuelto lo que no es tuyo? En un intento desesperado, cerré el libro y retrocedí, pero no había salida. Las estanterías comenzaron a oscilar, y los libros caían a mis pies como si la biblioteca estuviera viva, enojada. Sentí que la realidad se desdibujaba a mi alrededor y fui arrastrado hacia la oscuridad de un espacio que nunca había creído existente. No sé cuánto tiempo estuve atrapado en esa negrura. Anhelaba un rayo de luz, un resquicio de esperanza, pero solo encontré más susurros, la voz del autor llamando a los que habían leído sus páginas. Fue entonces cuando entendí la verdad: aquellos que leían las palabras prohibidas estaban condenados a ser parte de una historia que nunca tendría final. Finalmente, me desperté en mi cama, recubierto de sudor y frío, con la bibliotecaria de la imagen del sueño asomándose en mi mente. Sin embargo, durante el día, hasta la más mínima luz del sol no podía ahuyentar la sensación de que no estaba solo. La biblioteca seguía en mi mente. ¿Y si las palabras aún susurraban en mis pensamientos? Desde entonces, he sentido la urgencia de advertir a otros sobre los peligros de la curiosidad. La biblioteca permanece abierta y las sombras siguen danzando en su interior. Pero yo ahora sé lo que hay entre sus páginas. Al caer la noche, puedo sentir a la figura oscura al acecho, esperando por la próxima víctima que, como yo, se dejará llevar por la sed de conocimiento prohibido. Así que, si alguna vez pasas por una biblioteca antigua, observa bien. Las páginas pueden susurrarte secretos, pero a veces, esos secretos no son solo historias. Podrían ser una trampa, una invitación a perderte entre las sombras un día para nunca volver. Y si alguna vez escuchas un susurro que llame a tu nombre, quizás debas pensar 2 veces antes de responder. Siempre he sido un amante de los libros. Desde que era niño, pasaba horas en la biblioteca local, un edificio antiguo con estanterías de madera oscura y un aire a polvo que parecía contar historias olvidadas. La biblioteca era más que un refugio para mí, era un santuario donde podía perderme en mundos llenos de maravillas, lejos de la realidad. Sin embargo, todo cambió una tarde de otoño, cuando descubrí la sección que nunca había notado antes, la zona restringida. Era un día gris y lluvioso, y decidí visitar la biblioteca después de clases, como solía hacer. Mientras recorría los pasillos, me di cuenta de que algunas luces parpadeaban, lo que le daba un aire casi fantasmal. Decidí ignorarlo y seguir mi camino hasta la zona que solía ser mi favorita, pero algo en mí me impulsó a explorar. Me dirigí hacia el fondo de la biblioteca, donde las estanterías parecían acercarse más entre sí, como si intentaran cerrarse. Fue entonces cuando vi la puerta. Era una entrada pequeña,
a un lado, con un letrero que decía prohibido el paso. La curiosidad me invadió como una corriente eléctrica. Nunca había visto esa puerta antes. Y, a pesar de las advertencias, la idea de lo desconocido me atraía irremediablemente. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía dar marcha atrás. Metí la mano en el bolsillo, saqué mi llavero, y con un giro excitante, la puerta se abrió con un chirrido que sonó como un grito en el silencio. El interior de la sala era oscuro y espeso. Una luz tenue se filtraba por una ventana cubierta de telarañas, revelando estanterías repletas de libros polvorientos cuya existencia había desconocido hasta ese momento. El aire estaba impregnado de un olor acre, una mezcla de moho y papel viejo que hacía que me sintiera incómodo. Pero la curiosidad pudo más. Comencé a explorar la sección, sacando libros de sus estantes. Títulos extraños, a menudo en un idioma que no reconocía, pero había algo en ellos que me atrajo. Uno de los libros, al ser removido con un roce suave, desencadenó un mecanismo oculto. Una trampa oculta se activó, y las estanterías comenzaron a moverse, cerrándose ante mí como una trampa mortal. Me di cuenta con horror de que había quedado atrapado en aquella habitación. Mis intentos por abrir la puerta fracasaron, estaba sellada. El aire se volvió más pesado, y con cada minuto que pasaba, la ansiedad se apoderaba de mí. Empecé a leer los títulos de los libros, buscando respuestas. La voz de los susurrantes, el libro que nunca acabas de leer, ecos del silencio. Sentí que algo se movía en la penumbra, como si las sombras cobraran vida propia. En ese instante, escuché un murmullo, bajo e inaudible, desde el rincón más alejado de la habitación. Me acerqué temblando y allí, en una gélida estantería, vi un libro que brillaba con una luz azulada. Su título era simple, La última página. Al abrirlo, sentí que me invadía un estremecimiento. Las páginas no estaban escritas, solo contenían la imagen de ojos cerrados y susurros apenas perceptibles. Un gran temor empezó a dominarme. Era como si el libro estuviera absorbiendo la luz de la habitación, dejándome a oscuras. Los murmullos se intensificaron y, cuando traté de cerrar el libro, una fuerza invisible lo mantenía abierto. Entonces, la habitación comenzó a temblar. Páginas arrugadas saltaban de las estanterías y se revoloteaban a mi alrededor, como si espíritus en pena demandaran su lugar en la tierra de los vivos. Me sentí desgarrado entre el pánico y una obsesiva curiosidad. ¿Qué pasaba con ese libro? Sin poder contenerme, leí las primeras líneas que aparecieron de la nada. Aquellos que buscan la verdad a menudo encuentran solo el terror. El miedo me paralizó, pero no podía dejar de leer. Sabía que había algo en ese texto que quería y necesitaba descubrir. En ese momento, las voces se convirtieron en gritos ensordecedores. Las palabras de los libros en las estanterías comenzaron a formar imágenes en mi mente. Vi la historia de personas que, como yo, habían entrado en la zona restringida y nunca habían salido. Un sudor frío recorría mi espalda. Sentía que me estaban observando. Las sombras en la habitación se acercaban, como si intentaran atraerme hacia su oscuro abismo. Decidí que era hora de salir. Aunque la puerta se mantuvo cerrada, recordé que había varios libros esparcidos a mis pies. Los recogí con una mano temblorosa y comencé a buscar cualquier indicio que pudiera ayudarme a salir de allí. A medida que hojeaba las páginas, vi que algo comenzaba a suceder. Palabras familiares comenzaron a aparecer, escritas de manera caótica, como si cada libro tratara de contarme su historia. Finalmente, me encontré con un pequeño diario que parecía haber sido escrito por un antiguo bibliotecario de aquel lugar. Las últimas páginas estaban desgastadas y llenas de garabatos. Eran advertencias sobre el libro que ahora sostenía en mis manos y sobre los peligros de la verdadera biblioteca. Gritaba que aquellos que leían la última página eran condenados a quedar atrapados en un ciclo eterno, repitiendo sus propios miedos mientras la biblioteca se alimentaba de su aprensión. No podía quedarme más. Con un movimiento frenético, alejé la vista del libro y grité con todas mis fuerzas.
El eco de mi voz resonó como un trueno, y en ese instante, la habitación pareció reagruparse. Las sombras comenzaron a dispersarse y la puerta se abrió lentamente, como si los propios edificios se compadecieran de mi desesperación. Caminé hacia la salida, sintiendo que mi corazón latía desbocado. La lluvia seguía cayendo salvajemente afuera, pero era libre. No me atreví a mirar atrás, a pesar de que el eco de los murmullos me seguía, como un oscuro recordatorio de lo que había dejado atrás. Desde aquel día, la biblioteca dejó de ser mi refugio. La evité a toda costa, incapaz de olvidar lo que había descubierto. Mientras intentaba retomar mi vida, supe que las bibliotecas no solo son lugares de conocimiento y aventura, sino también portales a la locura. A veces, es mejor no levantar la tapa de los libros prohibidos, porque las palabras pueden cobrar vida, llevarte a lugares oscuros y, en ocasiones, consumir tu propia historia hasta la última página, sin que jamás puedas salir para contarlo.